de Chile, Ujú. dada en el Palacio Directorial de Concepción a 1 de enero de 1818, firmada por nuestra mano, signada con el de la Nación está asignando el documento, Ujú. y refrendada por nuestros ministros y secretarios de Estado en los departamentos de Gobierno, Hacienda y Guerra. No hacen falta demasiados ministerios para fundar una nación. No, para nada. Todo esto firmado por Todo esto firmado por Bernardo Higgins, Miguel Sañartu, Hipólito de Villegas y José Ignacio Centeno. Perfecto. ¿Qué tal? Bonito, Un pero documento, justo después de eso empezaron a expropiar, po. claro. No, es que mira, es un documento denso, lo encontré yo. A ver, está bien escrito, Mm. está bastante bien redactado. Eso sí, conociendo la historia, yo dudo bastante que la universalidad de los ciudadanos hayan afirmado vehementemente queremos independizarnos. Es que lo que te decía, la mayoría era iletrado. Claro, claro, como te digo también, conociendo la historia, eso no solamente es sospechoso, sino que es falso, Mm. porque si no hubiera sido falso, para empezar no hubiera habido insurrección de Figueroa. Claro. Claro, no se habría metido ningún campesino a la montonera de los Pincheiras. Ujú. Y así, No hubiera estado el periodo de anarquía, con todos esos claro, no experimentos, hubiera, ciertos, constitucionales que se hicieron. ¿Cuántas constituciones se claro, hicieron en ese periodo? mira, estuvo la moralista, estuvo la federal, eh, eh, la liberal también, luego ya estuvo la portaliana. ¿Y eso en cuánto Y, y tiempo? ¿Cuánto fue el lapso de tiempo de ese periodo? desde que O'Higgins dejó la presidencia, el gobierno de don Ramón Freire fue muy inestable. Ujú. Hay quien hasta diría que ahí empezó, pero empezó todo así fuerte en 1829 y terminó en 1833. 33, lindo número. Claro, porque ahí fue que se dio un orden institucional que sí duró, Claro, el de Portales. ahí fue cuando coaguló la cosa. Claro, claro, porque antes era una hemorragia que no paraba y no paraba y no Claro, paraba. estaba todo disuelto. Claro, claro, pero antes de eso, O'Higgins había mantenido una relativa paz. Porque como ya ves, como lo que te había hablado yo antes de Rodríguez. Ujú. Rodríguez pensaba que la revolución había que hacerla todo el rato y todo el rato y todo el rato y todo el rato y que la república no podía sobrevivir con un tipo en el poder por más de medio año. Mm. Cosa que ocurrió, De hecho, cosa que ocurrió los primeros años de la existencia de Chile como república independiente. Son un puto caos en cuestiones de jefe de Estado, o sea, había un jefe de Estado diferente todo el rato. Hubo hasta un paraguayo que fue jefe de Estado de Chile. no tenía idea. Sí, para que veáis, hubo hasta un paraguayo que fue jefe de Estado de Chile. Hubieron dos, En este caso actual sería como que de pronto aparece un haitiano recién llegado. Hola, soy presidente. claro, claro, les caigo bien, yo soy presidente. Eh, Claro, claro que todos esos declarados por la Junta, claro. autoridades de la Junta, Sumamente democrático. Sumamente democrático. claro, todo, pero tremendamente democrático. Ahora sí, lo interesante es que en la Declaración de Independencia no dice nada de democracia. No, decía No, según lo que decía el pueblo, no. El claro, destino que de hecho, escoge. mira, lo más cercano es que usa la palabra que sufraguen, Mm. pero fuera de eso no habla nada de democracia. De hecho, aquí esto es una declaración de independencia a secas, no es la declaración de un modelo político. Entonces, aquí abajo dice que para que elija el modelo de Estado que más le convenga. Mm. Eso significa que si alguna vez quisiéramos, no sé, volver a ser una monarquía, no tendría nada que decir en contra de la Declaración de Independencia. No. No, porque Ahí. dice
nos, nos separamos de hecho y por derecho de la monarquía española, pero no dice que no podemos tomar el modelo de gobierno que más nos interesa. Iniciar la monarquía winsteriana. Claro. No, no sé a quién traería de rey, yo creo a un Habsburgo o algo así, pero no. Pero, pero ese tipo de cosas, de agarrar un aristócrata y traerlo para que gobierne, suele terminar mucho mejor que el militar ¿cómo se dice? Que más se destaca que se haga rey. Mm, Suele funcionar bastante mejor poner un aristócrata que ha sido siempre aristócrata que poner un monarca, Puesto a dedo. claro, artificial, se podría decir. Mm, Eh, así que, como digo, la declaración de independencia es una cuestión bien interesante porque es muy ambigua en unos sentidos, pero también es muy tajante en otros. mm, También no se le nota, por ejemplo, ningún cariño a España. claro. En la Declaración de Independencia de México se reconoce a la de Iturbide, porque en México hubieron más declaraciones de independencia, hubieron planes y cuestiones, pero en la declaración que firmó Iturbide se reconoce a España como la madre de la civilización mexicana. Mira, buena. Sí, y aquí en Chile no se habla demasiado de eso. No, po. Y como digo, hubo un no recalcitrante en los primeros años de la República por cualquiera que tuviera un poquito de simpatía por España. En el primer himno nacional de Chile hay un verso que dice que habla de los españoles y en una parte dice: arrancad el puñal al tirano, quebrantad ese cuello feroz. Cacha. El Estamos- primer himno nacional de Chile hablaba textualmente de romper cuellos. ¿Qué te parece? No, qué terrible. De verdad. Ay, pero eso la gente no lo sabe, pues de verdad que la gente No, pues no. No. no, la gente no tiende a tener eso demasiado en cuenta, por interesante que sea. Y yo creo, y también tuvo un simbolismo muy, muy potente cuando se cambió la canción nacional, porque la canción nacional actual dice: ya es hermano el que ayer opresor. En la primera estrofa dice: ha cesado la lucha sangrienta y a su hermano el que ayer opresor. O sea, es una cuestión completamente diferente al primero que decía: arrancado el puñal al tirano, quebrantado ese cuello feroz. Mm, sí, sí. Bueno, la última pregunta, como para no abusar mucho de tu tiempo, es ¿qué opinas tú de Portales, pues, y de la paz y estabilidad que generaron los tres gobiernos conservadores que se mantuvieron como 30 años? Claro. Eh, Mira, esa es una pregunta que no hay una certeza total, pero por cuestiones morales. Esto ¿Mm? alguna vez lo habría hasta discutido con mi papá, ¿Mm? porque Portales es el típico ejemplo de gobernante que no confía demasiado en el pueblo, porque sabe que el pueblo no está educado, pero Y que era absolutamente verdad, para pues, era nada, verdad. porque era verdad, pues yo Sí, no po. digo lo contrario. Sí, sí, por eso mismo, y por eso pone un régimen Mm, muy conservador, muy autoritario, muy de protección. Y eso resulta que es lo único que logra que Chile se salve del caos total que lo venía asolando tanto tiempo. claro, Entonces, Portales es como el anti-Rodríguez, ¿cachai? claro. Es totalmente lo contrario. Rodríguez dice: la revolución tiene que ser constante. La revolución Portales, permanente, así bien, bien marxistoide. claro, claro. Trotsky le hacía los mandados a Rodríguez, pues. Eh, Pero Portales dice: no, nosotros ya tenemos esto, pero por Dios, protejámoslo un poco. todo caso. Y, y pone leyes muy, muy autoritarias. Y al final, por feo que suene,
esas son los gobiernos que son más estables, Mm, por más que sean más autoritarios, son los que funcionan para países como los que era Chile. mm, ¿Por qué? Porque también a las leyes portalianas yo les doy el mérito de haber hecho que Chile fuera estable. mm, Pero el modelo portaliano, no sé, pues, porque igual no era así un modelo que viera todos los aspectos del desarrollo de un país, sino que el punto era queremos paz y ya. mm, Entonces, Chile se pudo crecer gracias a ese modelo porque dio cierta estabilidad, no mm, tanto porque el modelo dijera cómo era que el país tenía que crecer. Y eso crea situaciones como bien, bien extrañas de analizar cuando uno como latinoamericano, hispanoamericano, más hispanoamericano que latinoamericano, ujú. ha escuchado toda su vida que la monarquía es el diablo y que los reyes son opresores que 24/7 se la pasan comiendo niños. Claro. Eh, resulta que le cuesta concebir que de hecho Brasil, por ejemplo, Brasil fue el único país latinoamericano que se convirtió en monarquía en vez de república. Y resulta que Brasil, por muy grande que pudiera ser, eh, por muy grande que pudiera ser tanto territorio y tan inaccesible también, porque por Brasil era difícil transitar aún más en aquel momento. Eh, no te sirve de nada si estás todo el rato hundido en guerras civiles. Claro. Y eso se demostró cuando en Brasil cayó el imperio y Brasil se empobreció de inmediato porque quedó sumido en guerra civil tras guerra civil tras guerra civil. La libertad avanza. Pero claro, la federación, la república vela, como la Mm. llaman ellos. Vela no por bella, sino que por vieja. Ah, ya. Eh, la, la, Cuando existió el imperio de Brasil, el imperio, gracias a su estabilidad, su orden y la relativa paz que reinaba en el imperio del Brasil, Brasil la tuvo hasta fácil para convertirse en una potencia. Claro. El Brasil la tuvo hasta fácil para convertirse en una potencia y la monarquía logró que Brasil avanzara más que todos los países hispanoamericanos, pero de una manera brutal. Y, y por un lado, uno podría pensar que fueron varios factores los que hicieron que Brasil creciera territorialmente como lo hizo y también científicamente como lo hizo, porque Brasil, no sé si tú lo sabes, pero durante el imperio fue el primer país del mundo que tuvo tranvías públicos. No tenía idea. Así es. Sí. Y fue durante la gestión del emperador Pedro. Y, y Brasil era un país adelantado y todo, y por eso, pues, Claro. porque tenía orden, porque tenía paz, porque no se la pasaban de guerra civil en guerra civil. Claro. Y ese es el tipo de cosas que otorga la monarquía, un sentido de cohesión, un sentido de, de, eh, aunque a algunos les parezca opresivo, remamos todos para el mismo lado. Claro. Y No, y por eso yo, aparte cuando tú tienes las reglas claras y tú sabes que, por ejemplo, si te van a robar va a haber un castigo a esa persona, entonces tú puedes construir con confianza. claro, Po. Cuando no claro, está asegurado eso, entonces ¿para qué? Po? claro, y eso era más o menos lo que pasaba. Además de que Brasil se independizó de una manera mucho más pacífica que las repúblicas hispanas, Mm, porque el periodo de independencia de Brasil fue muy corto y fue más burocracia que guerra. Aunque hubieron enfrentamientos armados, fue más burocracia que guerra. La casa que gobernó Brasil en su época imperial fue la misma dinastía que gobernaba Portugal, la Casa de Braganza. Así perfecto. que eh, es como bien interesante eso que ver, Mm, ver que la monarquía no es Satán, claro. primero que la monarquía no es Satán, segundo que no se puede tildar
a un periodo completo del diablo, y Ujú. tampoco se puede tildar a un periodo completo De Ángel, de ángel, claro. porque el endiosamiento de la independencia y el paso a la república y todo es como total, Mm, exceptuando a O'Higgins, que O'Higgins siempre ha sido un personaje polémico, claro, eh, pero más que nada por el endiosamiento de Rodríguez, claro. Es que porque, es como la imagen romántica pues, del revolucionario francés. claro, 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 mira, si Rodríguez no fuera tan amado como lo es, O'Higgins no sería tan cuestionado como lo es. Claro. Y como te digo, incluso capaz que O'Higgins no tuvo nada que ver en la guerra, perdón, en la muerte de Rodríguez, incluso si lo hubiera tenido, tenía buenas razones para matarlo. Mm, Por feo que eso suene, tenía buenas razones en un periodo tan convulso. O sea, eh, Rodríguez no tenía pelos en la lengua a la hora de decir voy a hacerte la revolución. claro. Y hacer la revolución no significa, por favor, abuelito, váyase de la Casa de la Moneda, lo necesitamos en No, otro lado, déjeme gobernar. No, po. implica Eh, guillotina. claro, implica guillotina, en este caso implica fusiles. Claro, Entonces, sí, bueno, tenían la tecnología para traerse la guillotina para Chile. claro, pero tenían fusiles y los fusiles bastan. Claro. No, y lo Entonces, otro es que, por ejemplo, una cosa importante a destacar del periodo conservador era que el Estado era bastante pequeño y había sí, bastante influencia en los grupos intermedios de la iglesia. claro, Y era claro, por esta desconfianza que hay en los regímenes autoritarios del Estado, de cómo va claro, creciendo y cómo va tomando poder. En cambio, después de que dejan los conservadores el poder, empiezan a aparecer puestos públicos, aparece el Banco claro, Central, la inflación y todo. claro, también la educación pública es una idea súper tardía, Mm, bueno, es debatible la cuestión con la educación pública, si es una cuestión de plata, ahí se puede ver, pero es interesante cómo el Estado conservador era tan pequeño, si bien era muy autoritario, era como tú dices, muy pequeño. mm, Y eso a pesar de que trajera represión, también trajo muy buenos resultados. Y por eso ahí yo muestro el caso de Brasil, porque Brasil se desarrolló artística, industrial, económica y científicamente de una manera maravillosa, y fue todo por la estabilidad. claro, En un país, en un país inestable no nacen grandes científicos o grandes ingenieros, nacen leñadores y nacen pescadores. claro, claro. Entonces, No, y aparte, eso que tú decías, pues, cuando tú tienes sistemas conservadores sobre todo, se aboga más por los grupos intermedios, por las personas, claro, por la ciudadanía de abajo hacia arriba, y por tanto se tiene algo muy parecido a lo que yo defiendo que es la minarquía, ¿cachai? Y en cambio, claro, cuando tú desconfías un poquitito más de los grupos intermedios y crees, pones toda tu fe en el Estado, entonces haces crecer el Estado a nivel elefantiásico y terminas cooptando al mismo tiempo la libertad de los individuos. claro, y mira que la monarquía en su vertiente más pura, un poquito es así, solía ser así ¿cómo se dice? Con los foralismos. Claro, con los foralismos, siempre se dejaban las cosas intermedias de la sociedad, como tú dices, en grupos que se dedicaban específicamente a eso y no en aparatos del Estado. Claro. Y mira, por ejemplo, hay incluso ejemplos más modernos. Por ejemplo, no sé cuántos habrán escuchado aquí del Principado de Liechtenstein. ¿Has Ah, escuchado sí, tú de él? sí, yo varias veces lo he comentado. Varias veces lo he comentado Sí, como ejemplo. claro. Liechtenstein es el último estado que es el heredero del Santo Imperio Romano Germánico, Ujú, y gobernado por la dinastía de Liechtenstein, por eso se llama así el Principado. ujú. Y en 2003 un referéndum en el que el príncipe Hans Adam le preguntaba a los ciudadanos si avanzar hacia una monarquía más parlamentaria o si darle más poder a él. Ujú. ¿Y, y qué fue lo que decidieron los ciudadanos? Vamos a dejar casi todos los aspectos del poder en el príncipe. Ajá.
Así que es bien interesante. Es que lo Hans que pasa, sí, pues lo que tú mencionas acá es que hay algo que no se toma en cuenta cuando se trata de darle poder a la ciudadanía y es que mucha gente no es responsable o no quiere ser responsable de ese poder, pues de los deberes que claro, conlleva el tener esos privilegios. Entonces, tú tienes mucha gente que, por ejemplo, va a votar, apruebo o rechazo, ¿cierto? Esta cosa que votamos el año pasado. Y mucha gente no había leído la constitución, mucha gente no sabía para qué sirve una constitución, y mucha gente ahora que viene el proceso de votación para ver quiénes van a escribir la constitución no está interesada en lo más mínimo. Entonces ahí claro. tú te das cuenta de que a veces el poder, no sé si la gente merece ser partícipe de este, porque no le interesa, literalmente no le interesa. No, 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 no le interesa a la gente muchas veces y es una cuestión ¿cómo se dice? De ver la realidad. Hay cuestiones que, mira, nosotros mismos mientras el Imperio Español existía en su primera etapa, en su primera etapa estoy hablando de cuando existían los virreinatos hispanos, el peso era la moneda más poderosa del mundo. Ujú. El peso era la moneda más poderosa del mundo y lo usaban en China, lo usaban en Siam, lo usaban en Estados Unidos, la usaban en Canadá, la usaban en Australia, la usaban en Japón. Sí. Así, Era como el así dólar, que, era el dólar de su tiempo. de hecho los gringos, antes de crear su dólar estadounidense, al peso le llamaban Spanish Dollar. Spanish y dólar, po. Spanish Dollar. No sé exactamente cuál es la etimología de dólar, pero ellos antes de tener el dólar estadounidense era el Spanish Dollar. Qué buena. Claro. Qué buen dato raza. Todo bueno. Sí. Todo bueno. Y el símbolo este del dólar de la S con las dos rayas es también de origen español. No tenía Ese, idea. sí, ¿y sabes qué significa? ¿Eh? Las dos rayas son las columnas de Hércules, Ah, las que salen a los lados del escudo español, ya sí, sí. que representan el estrecho de Gibraltar. Y la S no es una S, es una cinta que envuelve los pilares. Y la cinta decía Plus Ultra. Ah, mira. La S con las dos rayas era una simplificación minimalista del escudo de España. Oh, toma. El Spanish Claro, dollar, claro. Oh. el Spanish Dollar con el símbolo, los gringos no han inventado nada. Mira, mira, ese dato está buenísimo, buenísimo, buenísimo como para ir finalizando este capítulo y Claro, porque porque después ya, viene todo lo que es la guerra, ¿cierto? Del Pacífico, todo eso y yo creo que eso da para un ya, programa completo. mira, la próxima vez que me invites a hablar, podríamos hablar de la guerra de la Confederación, que es tan ignorada. Ujú. Podríamos hablar de la guerra hispanoamericana, Ujú. que no es demasiado larga, no murió mucha gente, pero es interesante. Y ya la guerra del Pacífico sería para otro, pero Ah, ya, yo perfecto. creo estuvimos bastante. Sí, estuvo Y buenísimo, muy bueno. sí, sí, muy, muy bueno, pero yo tengo ya Sí, cosas que hacer y supongo que tú también, y todos sí, los que nos escuchan también. sí. Muchísimas gracias, Benjamín. Ojalá contar contigo acá en las próximas semanas. Pues en 1 o 2 semanas te tenemos nuevamente en el programa para que nos sigas contando tus conocimientos. Muchas Claro, gracias. yo espero que sí. Sí, Chao, chao. chao, chao. También muchas gracias a la gente que nos acompaña. Espero que el programa les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao.